Good morning. Buenos días. Por favor, tomen asiento de manera tal que podamos comenzar. Buenos días. Soy Sara Huava. Soy director mundial de desarrollo urbano, tierras en el Banco Mundial. Y es un enorme placer darles la bienvenida para esta sexta edición de la Conferencia de Investigaciones Relativas a Urbanización y Reducción de la Pobreza. Este es un evento que organizamos todos los años para debatir temas urbanos. Como ustedes saben, las ciudades hoy albergan al 55% aproximadamente de la población mundial y son responsables por alrededor del 80% del PIB asociado con la reducción de la pobreza. La urbanización y la reducción de la pobreza van de la mano. Este es un foro único porque reúne tanto a los investigadores urbanos como los formuladores de políticas para tener esta charla, y nosotros somos los facilitadores. Nosotros creemos que esto es de suma importancia porque es importante que las investigaciones demuestren los grandes retos que enfrentan las ciudades. Nosotros creemos que los investigadores también pueden generar conocimientos muy útiles para guiar las políticas pertinentes para el desarrollo urbano. Contamos con excelentes panelistas. Son tanto académicos como formuladores de políticas. En primer lugar, voy a invitar a Art Cray, director del Departamento de Investigaciones del Banco Mundial, que hablará acerca del papel de esta conferencia para estimular el trabajo en este ámbito. Muchas gracias, Same. Deseo unirme en dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy. Soy el nuevo director del área de investigaciones en el Banco Mundial. Esta es un área en que el Banco Mundial puede desempeñar un papel de catalizador, reuniendo a académicos, formuladores de políticas y demás para enfrentar los retos más importantes en el mundo del desarrollo. No tengo ninguna necesidad de decirles a ustedes que el mundo sigue urbanizándose. Para 2030, 2/3 de la población mundial vivirá en ciudades. Lo que ocurre en las ciudades importa, es así de simple. Aún más en áreas como política urbana y economía urbana. Vemos los efectos persistentes y a largo plazo de las políticas. Por eso es importante hacer las cosas bien, porque sus efectos son duraderos. Las decisiones de políticas que afectan al desarrollo de las ciudades y la vida de quienes viven en ellas deben ser generados con investigaciones sólidas. Este es uno de los motivos para organizar conferencias como esta, para que nosotros podamos debatir algunos de los nuevos hallazgos y también ver qué significan para las políticas. En el mundo de la investigación económica ha estado evolucionando rápidamente, en particular con respecto a los temas relativos a los países en desarrollo. Cuando empezamos con esta conferencia hace 6 años, había muchos menos actores trabajando sobre esto. Cada vez más debe hacerse. Mucho se ha hecho durante los últimos 6 años, tanto en cuanto a investigación en el banco y en la comunidad del desarrollo. Una serie de factores han llevado a un aumento del interés en estas áreas. Nosotros tenemos la tendencia de tomar en serio la geografía económica, la organización espacial de la producción y la manera en que esto importa para el desarrollo de las ciudades, su forma, sus límites y lo que ocurre dentro de ellas. Además, algo que ha sido muy importante en los últimos años en particular ha sido la explosión de la disponibilidad de nuevos tipos de datos que pueden echar luz sobre cuestiones de políticas, incluidos los macrodatos, los registros de telefonía celular y medios sociales. Los datos de por sí no son un objeto muy interesante, pero en paralelo con estas nuevas fuentes de datos ha habido cada vez mayor desarrollo de herramientas que nos permiten analizarlas para aprender y ver qué podemos hacer con respecto a políticos, por ejemplo, con el uso de algoritmos de inteligencia artificial para clasificar de manera automática imágenes y así poder
entender patrones en el uso de tierras, por ejemplo, con muy alta resolución para saber dónde se encuentran los barrios en dificultades. Esto ha sido muy importante para mejorar los estudios académicos que hacemos y para mejorar la asesoría en cuanto a políticas que brindamos. Esta edición de la conferencia tiene como tema personas, mercados y ciudades, con la idea de concentrarnos en temas relativos al capital humano. Nuevamente, esto es muy importante cuando pensamos en la cantidad de proporción del mundo que vivirá en ciudades. Hay oportunidades para que se invierta en el capital humano. Esto tendrá consecuencias importantes para el desarrollo. Como algunos de ustedes sabrán, yo he estado trabajando con el trabajo del Banco Mundial en el índice de capital humano, y una de las cosas en que hemos estado trabajando desde que se lanzó el año pasado ha tenido que ver con considerar las desagregaciones del índice, algo que realmente llama la atención, si bien no es ninguna sorpresa, es la disparidad que vemos en el desarrollo de capital humano según el área. Vemos esta diferencia. Si es preferible llevar las personas a los servicios a las personas. Estos temas eran tan importantes hace 20, 30 años cuando empezamos a hablarlos. Y vemos que con la nueva tecnología tenemos la posibilidad de analizar los datos y poder hacer mayores determinaciones. Por último, quiero hacer un comentario burocrático, pero que también es importante. Yo veo esta conferencia como un excelente ejemplo del modo en que distintas partes del Banco Mundial y la comunidad académica y de desarrollo pueden trabajar mancomunadamente para generar aprendizajes e ideas sólidas para dar asesoría política. El Departamento de Investigación del Banco Mundial trata de entablar puentes entre investigadores en el Banco Mundial, los investigadores académicos afuera y nuestros socios, para trabajar conjuntamente para echar luz sobre los retos de desarrollo. A mí me gustaría empezar agradeciendo a Harris y a sus colegas por organizar esta conferencia y por reunir a esta gran variedad de socios, también trabajando con los colegas de la Universidad George Washington. También el trabajo que han hecho con el Centro de Crecimiento Internacional y con el BID, y por haber trabajado conjuntamente. Ya he dicho lo suficiente. El punto es escuchar el debate entre investigadores y formuladores de políticas. Me detendré aquí. También me disculparé. Me retiraré del panel para sentarme en la audiencia y luego deberé retirarme a las 9:30. Me disculpo, pero tenía un compromiso previo. Muchas gracias a todos por estar aquí para hacer que esta conferencia sea un éxito. Muchas gracias, Art. Como sabrán, hacer esto todos los años, desde hace 6 años, bueno, nosotros no lo hacemos solos. Hemos hecho esto con otras instituciones, por ejemplo, la Universidad George Washington, el International Growth Center y el BID. Ahora me gustaría invitar a Eric Parrado, que es el economista en jefe del BID, también gerente general del Departamento de Investigaciones, para que haga su alocución. Buenos días a todos. Muchas gracias. Estoy muy bien impresionado con la gran audiencia que tenemos para abordar este tema. Veo algunos rostros conocidos en la audiencia y también en el panel. Muchas gracias también por la invitación. En nombre de los organizadores, deseo darles la bienvenida a la 6ª edición de esta conferencia. En el BID estamos muy complacidos de ser parte del equipo organizador este año. Creemos que es muy importante y que las conversaciones van a ser excelentes en cuanto a los frutos que darán.
Desearía señalar 3 elementos antes de que empecemos este día de reflexión y debate. Primero, creemos que el enfoque de esta conferencia en la 6ª edición será una clave para el desarrollo de políticas en los próximos años. América Latina y el Caribe tiene elevados niveles de urbanización. Más del 80% de su gente vive en las ciudades. Esto significa que muchos de los retos de política pública de la región son retos urbanos, incluida la creación de puestos de trabajo, la productividad, la delincuencia, el acceso a la educación y a la salud. También vemos el tema de la inclusión de las poblaciones desfavorecidas. Hace un par de años hemos visto este aumento en la urbanización. La urbanización seguirá avanzando rápidamente durante las próximas décadas, en particular en Asia y África, conforme a proyecciones en la Universidad de Nueva York. La población en las ciudades llegará a más de 8.000 millones en menos de un siglo. Nosotros vemos que hemos visto un contexto de desigualdad más extrema y con instituciones más débiles en el pasado. Nosotros hemos visto los éxitos y los fracasos de la urbanización de América Latina. Estos ejemplos podrían ser muy útiles para países como China, Indonesia y demás que los ejemplos de los países desarrollados. Debemos poner a las personas en el centro. Esto ayuda a recordar que si bien las ciudades siguen creciendo a través del mundo en desarrollo, muchos están dejados por fuera de las oportunidades creadas. Las poblaciones con vemos que las ciudades se han convertido en centros de oportunidad. En las ciudades hay quienes viven en áreas de baja conexión y zonas urbanas pobres, donde no tienen acceso a servicios públicos o educación o salud. Está claro que el tema de la inclusión social y económica es fundamental. Esta es una de las áreas en que las políticas realmente pueden hacer una diferencia. Tercer punto, nosotros creemos en reunir a los formuladores de políticas y a los académicos para que aprendan unos de otros y reflexionen sobre los temas de interés compartido. Estamos entusiasmados con la generación de políticas basadas en la investigación. Las investigaciones pueden corregir prejuicios y ayudarnos a ver problemas conocidos con otra perspectiva y así mejorando las políticas. Los académicos también pueden beneficiarse de la interacción con los formuladores de políticas para entender sus prioridades y las limitaciones que enfrentan. Esto puede ayudarlos a entender mejor los incentivos y también las limitaciones que enfrentan en el terreno, y también da lugar a oportunidades para delinear los incentivos que las personas enfrentarán en el futuro para así mejorar la situación. Deseo agregar a mis comentarios formales que para nosotros es muy importante tener, por ejemplo, un departamento de investigaciones dentro de las multilaterales. Sé que en el Banco Mundial han tenido una discusión interna. Creemos que es muy importante, es relevante y es importante que nosotros aunemos fuerzas, no solo en cuanto a investigación, sino también en cuanto al proceso de formulación de políticas. Las multilaterales tienen un papel clave a desempeñar. Pueden tener influencia sobre la formulación de políticas en las economías de mercados emergentes. Esperamos que tengan un día muy productivo y que estas conversaciones ayuden a entender mejor las economías de nuestras ciudades, los retos y posibles soluciones. Sin más, nuevamente les doy la bienvenida y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, Eric. Ahora vamos a empezar con el debate con panelistas muy distinguidos. Vamos a empezar con
nuestro tema, personas, mercados y ciudades. Este año hemos decidido que debemos abordar la dimensión humana más allá del aspecto físico de la infraestructura, por ejemplo. Esto se debe a que las ciudades existen porque las personas han decidido vivir allí. Lo hacen más allá del mayor costo de transporte o de la vivienda. El hecho de que las personas estén dispuestas a asumir estos costos más elevados se deben a los beneficios de las ciudades en cuanto a la productividad y demás factores. La función de las ciudades para generar una economía de aglomeración enfrenta ciertos obstáculos. Una gran proporción de los trabajadores, especialmente en las ciudades de los países en desarrollo, tienden a ser personas desempleadas, pobres. Si las ciudades siguen desempeñando su papel como motores de crecimiento económico, la adquisición de capital humano debe estar disponible para una mayor proporción de la población. Sabemos que las ciudades en el mundo en desarrollo muchas veces tienen estructuras ineficientes y poca conectividad. Esto significa que para los trabajadores el acceso a las oportunidades laborales es más limitado. Por último, la segregación espacial de los grupos vulnerables y de bajos ingresos, las personas con discapacidades, las personas de grupos más vulnerables debido a la falta de conectividad. Esto impide que los mercados puedan incluir a esta población y esto genera en un tipo de exclusión social y económica a las ciudades. Realmente deseo invitar a nuestros panelistas hoy a reflexionar sobre estos temas. Contamos con un panel fantástico que incluye acumuladores de políticas y académicos. Contamos con 4 panelistas. El primer panelista es Felipe Alessandri, alcalde de Santiago de Chile. Es el alcalde en este momento, es abogado y desde 2004 ha sido un miembro del Consejo de Santiago y su administración se ha concentrado en los pilares de un Santiago limpio, seguro y organizado, Santiago como una ciudad moderna y un Santiago para todos. Contamos con 2 distinguidos académicos, Diane Davis, que es la profesora de Planificación Regional y Urbanismo en la Universidad de Harvard. Ella preside el Departamento de Planificación y Diseño Urbanos. Diane Davis es una socióloga urbana. Antes de ser profesora en Harvard, fue profesora en el MIT. También contamos con el profesor Anthony Venables, profesor de Economía y director del Centro para el Análisis de Economías de Investigación en Oxford. También pertenece a la Academia Británica de Ciencias Sociales. Él fue el economista en jefe de DFID, así como también parte del Banco Mundial a lo largo de su distinguida carrera. Y por último, alguien que trabaja a través del espectro, Edlam Avera-Yemeru, jefe de la sección de urbanización en la Comisión Económica de Naciones Unidas para África en Addis Abeba, en Etiopía. Anteriormente, Edlam estuvo con ONU Habitat en la implementación de distintos programas. Ella ha cubierto la totalidad del espectro en su trabajo, incluida la parte académica y el trabajo en el terreno. Nosotros escucharemos a los panelistas, luego tendremos preguntas y respuestas. La primera pregunta es la que ustedes pueden ver en la pantalla. ¿De qué manera pueden las ciudades facilitar la acumulación del capital humano? Voy a preguntar a los panelistas en el mismo orden en que los presenté a que compartan sus reflexiones y luego pasaremos a la segunda y la tercera pregunta que tienen que ver con la creación de puestos de trabajo y la inclusión.
en primer lugar. Entonces, la acumulación de capital humano y luego el mercado laboral y la inclusión. Alcalde Alessandri, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Yo hace 3 años que soy alcalde. Anteriormente fui miembro del Consejo Municipal. En Santiago tenemos una población grande como capital del país. Nosotros hemos estado trabajando acerca de cómo generar capital humano. Nosotros no tenemos tantos recursos. Chile está trabajando arduamente para convertirse en un país desarrollado. ¿Qué podemos hacer? Nosotros actuamos para coordinar con las universidades, con los gobiernos nacionales, con el MIT y América Latina. Nosotros también estamos trabajando arduamente con ONG para abordar la situación de los hombres jóvenes, las mujeres y los ancianos. También con la población inmigrante. Durante los últimos 6 años hemos tenido un tema muy importante con respecto a la inmigración. Ellos viven en la parte central de la ciudad y estamos trabajando duro porque las compañías pequeñas no tienen dinero para invertir en sus empleados, porque es demasiado costoso. Por ejemplo, nosotros tenemos un distrito universitario, un barrio universitario, donde tenemos más de 100 universidades, centros profesionales y hemos entablado alianzas desde la alcaldía para tener programas especiales para los ancianos, las mujeres y los hombres jóvenes, a fin de poder darles la educación que necesitan. Por ejemplo, hoy vemos que esto ha tenido mucho éxito. Nosotros también trabajamos con programas nacionales. Estamos trabajando muy estrechamente con el ciudadano para que los programas funcionen, especialmente con los más jóvenes y también con los más ancianos. Entonces hemos aplicado distintos programas, hemos trabajado con ONGs, pero siempre fungiendo como coordinador. El ayuntamiento establece alianzas, trabajamos con universidades, con facultades, para ofrecer gratuitamente, la mayoría de los casos, tenemos esa alianza especial para que esos institutos educativos reciban a esos ciudadanos y les ofrezcan cursos especiales, y buscamos también conseguirles empleo a esas personas que han asistido a esos cursos. Tenemos programas para mujeres, para personas mayores. Nuestra población de la tercera edad está creciendo en Chile. También los inmigrantes que han llegado especialmente de Venezuela, Haití, Colombia y Perú. Es un tema que ha ido cobrando importancia en los últimos 6 años y tenemos que reaccionar, tenemos que lograr que consigan un empleo estable. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y me alegra estar con estas personas tan conocedoras del tema aquí. Espero no sacar a relucir nada que no se quiera presentar, pero estábamos hablando de los gobiernos y cómo pueden facilitar la acumulación del capital humano. Eso me alegró tanto, me pareció una buena manera de mirarlo, porque tenemos muchos economistas aquí, pero tenemos que pensar también en la gobernabilidad. Me alegra que tengamos a un alcalde como parte del panel. Y lo saco a colación porque, si bien entiendo que estamos planteando la pregunta de manera que podamos fomentar una conversación más dinámica y no hablar solo de la participación del sector privado,
hay que decir que una ciudad cuenta con instituciones que actúan dentro de ella y una de esas instituciones, una de las más importantes, es el gobierno de esa ciudad. Así es que ese era el primer tema que quería señalar. No podemos ni empezar a pensar en el capital humano sin entender las condiciones que pueden crear los gobiernos para que el sector privado a su vez tome decisiones. Lo segundo que quería mencionar era que me gustaría que hoy en este panel pensemos en la escala territorial de una manera más compleja. Si pensamos en el gobierno o las actividades del sector público para sentar las bases para la toma de decisión acerca de inversiones, empleo en el sector privado, tenemos que pensar en diferentes niveles. Primero, política a nivel mundial, comercio. También existen los gobiernos a nivel nacional que sientan las bases para la educación, lo hacen bien o lo hacen mal, pero lo hacen. Están los gobiernos de las ciudades que pueden tomar también decisiones acerca de la educación, pero quizás no lo hayan hecho. Acceso al crédito, quizás eso no esté en manos del gobierno municipal, sino en manos del Banco Central. Y también a nivel de las comunidades suburbanas o municipios, municipalidades y otras entidades que participen. Y para tomar un poco como base lo que dijo el alcalde, tenemos que ver todo como un conjunto, las distintas partes interesadas, y eso se hace a una escala, pero por debajo del nivel de la ciudad, quizás. Entonces, quería sacar a colación este asunto de a qué nivel estamos hablando del tema, en qué escala, porque no necesariamente va a ser obvio a qué nivel debe promoverse cada tipo de política. Gracias. Gracias. Bien, quiero agradecer a los organizadores. Es un placer estar en Washington nuevamente. ¿Cuántos minutos tengo? Bien, fuera de broma. El punto de partida, diría, es la educación primaria y secundaria. Es de esencial importancia. Y eso se sabe, pero vamos a hablar también de la educación más para un oficio vocacional y hablar de lo que está dando buenos resultados en algunas ciudades que están acumulando capital humano y luego pensar en algunos de los aspectos donde ciertas políticas no están dando resultados y cómo podemos plantearnos esos casos. ¿Qué es lo que está dando resultados? Bueno, en la mayoría de las ciudades de cierto tamaño hay avisos por todas partes de escuelas que enseñan destrezas para secretariado, idiomas, otros oficios. Existe un sector que parece estar funcionando bien, es un mercado privado, a veces con apoyo del Estado, a veces de dudosa calidad. Pero en todo caso existe una demanda y existe una oferta para adquirir destrezas en ese ámbito. ¿Y por qué en ese ámbito en particular? Por un par de razones, diría yo. Primero, estas son capacidades que se necesitan y son prácticas, no se aprenden quizás en las universidades o en las aulas más académicas, y son destrezas que se pueden transferir. Si yo adquiero una de esas destrezas, claro, hay un mercado grande y yo puedo ir a distintos sitios y me va a servir esa capacidad que tengo, esa destreza. Y en otros contextos, bueno, uno empieza a hablar de lo que está funcionando, enseguida llega a los temas que son un poco más problemáticos.
Tenemos aquí a varios economistas. Son fracasos clásicos del mercado en la educación, donde las cosas no están funcionando. Así es que vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de esos casos. El primer fracaso del mercado en educación es cuando las empresas no tienen suficientes estímulos o incentivos para capacitar a sus empleados, porque si lo hacen se les van. No es una sociedad con esclavitud. Los empleados no se les puede obligar a devolver el costo de esa educación, entonces es una falta de incentivos suficientes para la empresa. Y cuando es una capacitación, cuando el empleado está trabajando, pues eso es algo que tiene que tener lugar en la empresa de manera obligatoria. Y esto se ve, por ejemplo, en las labores en fábricas. Mi colega Stefan Dirk, entre otros, me llamó la atención que hablaba de el trabajo en Etiopía, y hay una rotación altísima de los trabajadores. Yo pensaba que los trabajos en el sector formal eran buenos, pero no, la gente trabaja unas semanas y se va. Entonces se ha hecho una investigación para ver qué es lo que pasa, y esa capacitación se disipa porque los empleados se van. Entonces es un problema en ese entorno de las fábricas en muchos países, también en el sector de la construcción, donde también se capacita a los empleados sobre la marcha, y es un mercado laboral casual en muchos países. Entonces, estas destrezas las pierde la empresa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Quizás algo de apoyo del gobierno. Se puede intentar generar mejores empleos para reducir el nivel de rotación de personal. En cuanto a la remuneración, las condiciones, en cuanto a la organización de una ciudad también, porque a veces las personas tienen que viajar por 2 horas para llegar a su trabajo, y la sorpresa no es sorpresa en realidad que la gente termine por renunciar. Entonces hay que buscar estabilizar esa planta de empleados para que no se les vayan los empleados porque tardan demasiado en llegar al trabajo. Obviamente un economista diría que hay que internalizar las externalidades. Hay muchas empresas que tienen este problema, pero si se unieran para organizar una capacitación en todo el sector, programas de aprendizaje para todo el sector, quizás sería una manera de hacerlo, y el gobierno también podría desempeñar un papel de coordinación y de financiamiento. Creo que eso es importante, y hay personas que saben mucho acerca de este tipo de capacitación práctica vocacional, así es que hasta ahí lo dejo yo, que no soy experto en el tema. Hay otro problema, sin embargo, otra falla del mercado, que es prácticamente a la inversa. Es una situación en la que los trabajadores no tienen un incentivo suficiente para capacitarse, porque no saben qué tipo de empleos hay a su disposición, y si lo saben, pues solo hay 1 o 2 empleadores, y entonces no van a poder realizar todo el valor de mercado de esa capacitación. Y pues, ¿dónde podemos ver eso? En temas de especialistas, ingeniería, quizás software, quizás, pero quizás no. Temas de ingeniería, destrezas relacionadas con la ingeniería, cuando los empleados no cuentan con un estímulo suficiente para capacitarse. ¿Y cómo podemos reaccionar ante eso? ¿Cómo podemos abordar ese déficit del mercado? Pues quizás el gobierno pueda trabajar de la mano con empresas para identificar posibles ámbitos de demanda en el futuro. Pero eso es difícil, es tratar de elegir al ganador de antemano, y eso no lo hacen muy bien los gobiernos. Hay que hacerlo un poco. Obviamente el gobierno tiene que trabajar un poco con las empresas para tener algún tipo de planificación en cuanto a mano de obra. ¿Cuáles son otras respuestas posibles?
inmigración, trabajadores clave que vengan a complementar a los trabajos locales, a los trabajadores locales y no a sustituirlos. Podemos traer a personas de fuera de la ciudad, fuera del país, para llenar ese vacío. Y por último, en cuanto a este tema, hay que centrarse en los sectores donde sabemos que hay escasez de destrezas y donde sabemos que va a haber demanda. Y eso nos lleva de nuevo a la construcción. Sabemos que hay un déficit de trabajadores. Hay trabajadores chinos que están trabajando en África. Va a haber una demanda de la construcción, de servicios de construcción para construir ciudades. Entonces necesitamos una mano de obra capacitada porque queremos buenas estructuras de calidad. Entonces es una inversión esencial. Hay que hacerlo bien, de manera económica, eficaz. Entonces ese va a ser un ámbito importantísimo para la inversión y para la acumulación de destrezas. Gracias, Tony. Por último, adelante. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes esta mañana y yo soy de la Comisión Económica de la ONU para África, así que gran parte de mi intervención tendrá que ver con la dinámica en la región africana, no solo porque hay trabajo, sino porque es, digamos, la última frontera para la urbanización, ya que es la región menos urbanizada en el mundo y que tiene el crecimiento urbano más rápido y con unas dificultades también muy importantes. Entonces, darles un poco de contexto, eso es algo importante y supongo que por eso estamos aquí, para intercambiar experiencias. Y hay una serie de elementos particulares sobre la urbanización en África. Es un continente todavía en un 60% rural. Eso me gusta recalcarlo porque nos ayuda a ver en contexto lo que voy a decir después. Claro que las ciudades crecen rápidamente. Para el 2035, el 30% de los africanos vivirán en zonas urbanas. Otro aspecto de la urbanización en África, el crecimiento urbano va más rápidamente que el crecimiento económico, o sea que hay pobreza, ingresos bajos comparado con la urbanización de otras regiones y también se está urbanizando sin industrializarse en cierta manera. Todavía hay mucha debilidad y estancamiento en la industrialización y esto tiene repercusiones muy directas en cuanto a los temas que estamos conversando hoy. Y la situación del capital humano, ¿cómo la vemos? Pues hay un gran déficit, por supuesto. El índice de capital humano del Banco Mundial muestra que de los países con menos acumulación, África tiene 36 en esos puestos. Y hay que verlo también de manera desagregada. Y existe por ello un interés en desagregar el índice de capital humano. Y más del 70% del empleo es informal. Entonces, cuando hablamos del capital humano y su desarrollo en ciudades africanas o en África en general, estamos hablando de una fuerza laboral principalmente informal. Y eso también marca una diferencia. Y hay empresas, como decía el profesor Fenapses, que encaran retos muy difíciles en cuanto a poder lograr acceso a una fuerza laboral capacitada. Entonces, el desarrollo rural es algo muy importante en África en particular porque la región busca una transformación estructural, es una prioridad, transformar las economías para que sean más productivas, para que tengamos manufactura y servicios modernos. Pero ¿cómo se logra eso con un déficit de capital humano tan profundo, donde tenemos dificultades para encontrar mano de obra capacitada para una economía transformada? O sea que hay un desfase entre la transformación que se desea para las economías africanas y las capacidades disponibles en nuestra fuerza laboral.
Entonces, ¿qué tipos de medidas pueden tomar los gobiernos urbanos? Y, profesora Davis, a mí también me intrigó la pregunta, pero por razones diferentes, y ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de la segunda pregunta. Los gobiernos urbanos vemos que, si bien son muy importantes, y claro, tenemos al alcalde con nosotros el día de hoy, pero los gobiernos nacionales son igual de importantes o más importantes en África, y ya les hablo más de este tema. Entonces, esto también tiene que ver con todas estas preguntas. Los gobiernos urbanos, ¿qué pueden hacer? Bueno, primero entender dónde existe una necesidad. Cuando hablamos de capital humano, ¿de qué estamos hablando en las ciudades africanas? Y es una economía informal principalmente, como decía anteriormente. Entonces, son personas con bajo nivel de destrezas o moderado nivel de destrezas. A ellos debemos dedicar nuestras intervenciones. ¿Y cómo lograr que las destrezas que existen funcionen para los sectores productivos que buscan los gobiernos? Ya se mencionó en el caso de Etiopía. Si Etiopía busca de manera muy dinámica una nueva política y tener nuevos parques industriales en torno a ciudades y zonas urbanas, hay una gran dificultad en cuanto a lograr conseguir mano de obra capacitada, y hay otros temas vinculados con estos, la infraestructura, por ejemplo, que se necesita para brindarle apoyo a esa fuerza laboral creciente. Entonces, todo esto se está convirtiendo en un gran obstáculo, porque estas decisiones no solo se pueden tomar a nivel de las ciudades. Quienes buscan los parques industriales en el gobierno nacional no consultan a veces con las ciudades, y entonces todo es algo, son decisiones que había que tomar antes y vienen a tomarse después. Entonces esas categorías estancas, esa no interacción en las decisiones es un gran obstáculo para el desarrollo del capital humano. Entonces, claro, para África el impulso es hacia industrialización con uso intensivo de la mano de obra, servicios del mismo tipo también, y son áreas donde los gobiernos locales deben estar prestando atención. Y vinculado a esto, ¿qué hacemos con el sector informal? No podemos divorciar esta pregunta sobre la acumulación de capital humano del tema del sector informal en África. Entonces, ahí necesitamos mucho desarrollo y mucha inversión, aparte de un apoyo para que este sector informal haga esa transición y se convierta en parte de las cadenas de valor, de manufactura y de servicios modernos en las ciudades africanas. Esto es esencial. Entonces, volvemos al tema de ¿qué es lo que tenemos ante nosotros? El contexto es importante, y estas particularidades de África son elementos en los que tenemos que fijarnos a la hora de determinar intervenciones. 2 puntos más. Las limitaciones a las que se enfrentan los trabajadores en las ciudades africanas. El profesor Fenal se refirió a esto también. Los costos de transporte. Este es una limitante tan fuerte que tiene un impacto directo en la manera en que los trabajadores en nuestras ciudades africanas pueden o no pueden ser parte de una economía activa. La vivienda es otro elemento, otra infraestructura y servicios, pero el transporte es la base, diría yo, de la decisión si los trabajadores africanos hoy pueden o no beneficiarse de alguna transición económica que logren realizar las ciudades. Y como decía anteriormente, esta toma de decisiones estanca, sin coordinación entre los niveles del gobierno, sin tener estrategias para todo el sector, van a afectar directamente la evolución de las economías urbanas y del tipo de empleos que se crean o no se crean en las ciudades, y las maneras en que el capital humano evoluciona en las ciudades africanas. Ese es un tema que, en mi opinión, también requiere de un estudio más a profundidad en este sentido.
Muchas gracias. Creo que hemos escuchado muy buenas ideas. El alcalde habla de la importante parte que tiene la ciudad en esto, y esto debido a pesar de recursos limitados, etcétera. Nos habló la profesora Davis sobre el papel de los gobiernos locales y la escala territorial, y esto hace eco de lo que decía el alcalde en cuanto al trabajo sobre la competitividad de las ciudades, que cuando vemos toda una selección de políticas para apoyar la competitividad de las ciudades, vemos a veces que los alcaldes tienen un margen muy reducido y a pesar de ello innovan mucho. En cuanto a políticas a nivel institucional, reglamentación, mucho de esto podría hacerse a nivel nacional: tierra, infraestructura, desarrollo de capacidades, esto que puede ser parte de la cartera del alcalde también puede beneficiarse de otros insumos. Y Edlam también habló de esto y de la importancia del papel también de los gobiernos nacionales para que pueda haber intervenciones a distintos niveles. Y de muchas maneras en el Banco Mundial, en nuestra última estrategia urbana, nuestro pensamiento ha evolucionado. Ya no pensamos solo en los gobiernos urbanos, sino pensamos en líderes de las ciudades para estar a cargo de ese mensaje de que la intervención en una ciudad, como dijo la profesora Davis, requiere de una participación más amplia. Y el profesor Venables habló de ciertas fallas del mercado, los incentivos para los trabajadores. Algo de lo que no hemos hablado mucho es de temas que tienen que ver con otras dimensiones de la acumulación de capital humano aparte de la educación. La salud, por ejemplo, la contaminación del aire, esto afecta a la productividad de los trabajadores y también decisiones de dónde vivir, y esto va a influir en la fuerza laboral del mañana. Redes de protección social. Este es un tema muy amplio, por supuesto. Si pasamos a nuestra segunda pregunta, Edlam nos dio un buen comienzo al responder a parte de esta pregunta, porque habló del transporte, cómo pueden las ciudades facilitar la creación de empleos. Vamos en orden invertido, empezando con Edlam, luego profesor Venables, la profesora Davis, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Este es un tema en el que trabajamos mucho en SA, en la región de África, porque es lo básico en cuanto a la transformación, que es la prioridad de África. Realmente tiene que ver con los empleos en la ciudad. Si queremos tener manufactura, servicios modernos, esto tiene que ver con las ciudades. Estamos trabajando, pensando en realidad en trabajos a nivel urbano. Y como les decía, África se concentra en sectores de la economía que utilizan intensamente la mano de obra. Pero aquí quiero dilucidar un poco el comentario que hice anteriormente. En nuestro trabajo hemos visto que las políticas, estrategias e inversiones que moldean la creación de empleos muchas veces tienen que ver fuera del sector urbano, y muchas de esas decisiones se toman no al nivel local, sino a otros niveles. Entonces, les profundizo un poco más. En muchos países africanos hemos vuelto a la planificación de desarrollo a nivel nacional, una planificación a largo plazo. Eso ya no había estado de moda hace unos años, pero hemos vuelto porque buscamos una transformación. Y así es como las prioridades se deciden en cuanto a la economía, es mediante esta planificación a nivel nacional. En nuestra labor pensamos, no nos fijemos solo en la política nacional en cuanto al sector. Veamos la planificación urbana y nacional en su totalidad. Y esto nos abrió los ojos porque
La urbanización, etcétera, es algo de lo que se habla mucho en África en cuanto a los compromisos, pero la realidad es que la planificación de desarrollo nacional en África no está colocando a la urbanización como motor de ese desarrollo necesariamente. Y las estrategias del sector económico se deciden mediante esta planificación nacional. ¿Y cómo se expresa la urbanización en esta planificación? Es como un reto, como una tendencia que habría que ralentizar, lo cual por supuesto no es posible. Se le interpreta como una agenda de prestación de servicios, no como una agenda económica. Se le ve como un tema local y lo más esencial como un tema social y no un tema económico. Así es como se expresa en los planes de desarrollo nacional, como una barrera, como un obstáculo. Y aquí hay un desfase entre la planificación económica y territorial o espacial. ¿Cómo aprovechar lo que tenemos para una transformación económica? Pues esta falta de comunicación significa que las inversiones y las políticas se formulan y se ponen en práctica de una manera desvinculada. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar para los gobiernos nacionales? En este caso, sentimos que ellos pueden ofrecer un insumo complementario a la gran cantidad de análisis que ya se ha hecho en cuanto a lo que pueden hacer los gobiernos urbanos. Sentimos que el cuello de botella tiene que ver con esta planificación de desarrollo nacional. Brevemente, tener objetivos en el sector económico, donde se identifiquen sectores prioritarios. Sin nombrar países, estamos trabajando con un país en África que está elaborando su nuevo Plan Nacional de Desarrollo y dieron prioridad a minerales, petróleo y desarrollo agrícola, todo esencial, por supuesto, pero la pregunta es en qué medida estos sectores pueden crear trabajos urbanos, minerales, petróleo, agrícola. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, queda claro que la creación de trabajos urbanos no se ve de manera explícita como objetivo. El desarrollo cultural es esencial para África, pero hay una oportunidad de promover también empleos urbanos, pero es una perspectiva que no se explicita. Y esos sectores a los que se les da prioridad no necesariamente nos van a llevar a una creación de trabajos urbanos. También hay que ver las inversiones en infraestructura, por ejemplo. Muchas decisiones claves sobre la infraestructura nacional se toman fuera del sector urbano, pero afectan directamente cómo evolucionan las ciudades y sus economías y el tipo de empleo que se puede generar en las ciudades africanas. Entonces, esos objetivos en cuanto a infraestructura tienen que ser objetivos explícitos en la planificación nacional. Y en esta planificación y en tener sectores como objetivos, es importante también priorizar sectores en los que la demanda va en aumento debido a una rápida urbanización. La construcción, como mencionó el profesor Banals, la vivienda y otros, nos pueden ayudar a promover esos empleos de uso intensivo de la mano de obra, pero hay que hacerlo de manera explícita, donde el crecimiento urbano y la urbanización se vea como oportunidad para promover la manufactura y las cadenas de valor a nivel nacional. El proceso de alimentos, cómo se consumen los alimentos en África, es algo que está cambiando rápidamente, pero no lo estamos viendo como algo vinculado a la transformación agrícola, a la promoción de valores, cadenas de valor, etcétera. Mi último comentario es la importancia de los datos y su desagregación. Nosotros hemos visto que si bien tenemos muchos datos sobre las dimensiones sociales y demográficas en África, sabemos casi nada de la dinámica económica, los aspectos económicos de la urbanización en África. En este contexto se convierte en muy difícil hablar de creación de puestos de trabajo y la promoción del empleo. Me disculpo por haber hablado durante tanto tiempo. Profesor Venables, sí, como
Avera dijo, esto es fundamental, la creación de trabajo en general y en las ciudades en particular. Al pensar en esto, me gusta hacer una distinción entre dos impulsores del trabajo en las ciudades en particular. Por un lado, la creación del trabajo en el sector no negociable, es decir, esencialmente los servicios que la ciudad se da a sí misma, pero que no implican el comercio de bienes. Y el otro tipo de trabajos, los elementos negociables, por ejemplo, oportunidades de exportaciones o de importaciones. La creación de nuevos puestos de trabajo, no simplemente sirviendo la propia economía. A mí esta diferenciación me resulta sumamente útil al pensar en estos temas. Voy a hablar acerca de la creación de puestos de trabajo en estos dos sectores tan amplios. En cuanto a los sectores no de comercialización, vemos que en las ciudades se termina haciendo más por estos servicios no comercializables que los comercializables. Tal vez cuando alguien está aumentando un sector en su ciudad, esto significa que está disminuyendo en otra. Tenemos que tener esta diferencia entre los servicios comercializables y no comercializables presentes. Por supuesto, hay otros elementos. Tal vez el atraer mayores servicios no comercializables, esto puede atraer otros elementos al sistema, pero hay que tener en cuenta el desplazamiento. A veces uno cree que está creando trabajo, pero en realidad simplemente está desplazándolo de un sitio a otro. ¿Y qué ocurre con los servicios comercializables y los bienes comercializables? ¿Cómo hacemos esto? ¿De qué manera las ciudades pueden facilitar la creación de puestos de trabajo en el sector comercializable? Bueno, es muy difícil. Yo pienso en esto de la siguiente manera. El contexto, la ciudad deben cumplir con varias condiciones para que sean atractivas para la inversión. Pero incluso cuando estas condiciones se cumplen, eso no necesariamente significa que la inversión llegará. Pero ¿cuáles son esas condiciones necesarias? Mi colega de IGC ha hecho más trabajo que cualquier otra persona sobre este tema, así que voy a repasar la lista que él ha preparado acerca de lo que cree importa para atraer inversiones. En primer lugar, bueno, en realidad no están en orden. Temas relativos al contexto físico, la tierra, la logística y la energía. Necesitamos los terrenos como insumo. Probablemente para determinadas economías uno necesita grandes cantidades de tierras para poder tener la congregación de población. También lo que tiene que ver con la logística, el transporte y también la accesibilidad para los trabajadores, es decir, la conectividad. Y también la electricidad, por cierto, es fundamental. Luego en su lista, la eliminación de obstáculos. Una agenda vieja en la economía para el desarrollo. La eliminación de las barreras regulatorias a la inversión. Algo muy importante en su lista es el compromiso pleno del gobierno, trabajar con empresas y estar plenamente comprometida. No simplemente decir vamos a hacer esto o aquello, sino realmente ser creíbles, estar comprometidos. El gobierno debe estar ahí haciendo esto durante todo el tiempo que sea necesario. Él ve estas cosas como absolutamente esenciales
para hacer que un sitio sea atractivo para la inversión en estas actividades comercializables. Yo me imagino que Diane va a hablar de algo más en un momento, que tiene que ver con la interacción entre los gobiernos nacionales y locales en cuanto a hacer esto. Tal vez el gobierno nacional tenga una política especial para determinadas áreas, pero deben hablar con las ciudades acerca de si quieren estos programas o no. Voy a dejarlo ahí y dar la palabra a mis colegas. Profesor Davis, sé que nos queda poco tiempo. Yo estoy sumamente interesada en la última pregunta sobre inclusión. Yo no soy economista, ya les habrá resultado obvio. Tal vez esta no sea la mejor pregunta para mí, pero quiero hablar acerca del marco que damos a la pregunta y vincular la segunda pregunta con la primera. La gente ha estado pensando en la creación de puestos de trabajo. Desde siempre es un problema, no solo en el mundo en desarrollo, sino también en Estados Unidos. Es un problema serio. Todos queremos la creación de puestos de trabajo, pero tenemos que pensar esto en términos de que no sea cualquier trabajo. Pensemos en los tipos de trabajo que estamos creando, no simplemente concentrándonos en crear puestos de trabajo. Yo no dije mucho en respuesta a mi entendimiento acerca de la formación de capital humano, pero yo creo que tenemos que conectar la creación de puestos de trabajo con la creación de puestos de trabajo. La formación de capital humano tiene que ver con hacer que las personas sean empleables, que estén saludables. Una vez que empezamos a pensar acerca de crear puestos de trabajo que también faciliten la acumulación de capital humano, empezamos a cambiar la manera en que pensamos. No es simplemente un sector oportunista. Hay ciertas áreas que deben priorizarse. Tomando el comentario de la doctora Yemeru y el sector formal e informal, yo sé, es un debate de larga data, pero no pensemos simplemente en la formación, en la creación de puestos de trabajo en el sector formal. No va a ser la única respuesta. Sé que hay una estrategia, pero cuando pensemos en la formación de capital humano, recuerden, la creación de trabajo en el sector informal también es muy importante y hay que mejorarla. Yo quiero poner esto sobre la mesa porque ha surgido varias veces el tema de transporte y movilidad. Acabamos de terminar un proyecto muy grande con la Fundación Volvo acerca de las innovaciones en el transporte. Uno de los estudios de caso es en la Ciudad de México. Nosotros vemos que la falta de movilidad de transporte impide la formación de capital humano. Debemos enfrentar los obstáculos en el transporte. Nosotros vimos que Uber empezó como una actividad informal antes de convertirse en formal. Es importante pensar entonces acerca de las distinciones que hacemos entre formal e informal, los marcos jurídicos que podrían facilitar determinados tipos de creación de puestos de trabajo que no considerábamos en el pasado, porque estamos pensando en resolver problemas que afectan la formación de capital humano. Mi último comentario tiene que ver con el marco que damos a la creación del puesto de trabajo, no a través de la lente de la empresa meramente, y no meramente a través de la lente del sector, si bien yo entiendo muy bien el comentario, sino teniendo en cuenta la ciudad. ¿De qué manera pueden las ciudades facilitar la creación de puestos de trabajo? Esto requerirá que los gobiernos nacionales y locales trabajen, pero ¿cuáles son los proyectos que la ciudad debe adoptar para el futuro de la ciudad con creación de puestos de trabajo? Tenemos que pensar en transporte, infraestructura verde, agua de lluvia, la reestructuración espacial de las ciudades. Eso es una necesidad absoluta para la sostenibilidad del futuro del planeta y también para la acumulación de capital humano. Ese debe ser el marco. Luego pensemos acerca de qué proyectos pueden brindar puestos de trabajo que también resuelvan al mismo tiempo otros problemas. Alcalde Alessandri.
Sí, la cifra oficial de desempleo en Santiago es del 7%, especialmente entre hombres jóvenes. Como alcaldía, lo que estamos haciendo es llevando el trabajo a la gente. Ahora tenemos ferias de empleo. Nosotros llevamos a 100 empresas. Hablamos con ellos. 2,5 millones de personas vienen al área del Palacio Presidencial, es el área central de la ciudad, y ahí estamos creando más de 2.000 puestos de trabajo. Vemos grandes colas de personas que están ahí haciendo fila para obtener un trabajo. Además, como Anthony decía, es la eliminación de obstáculos. Si uno quiere construir edificios, si uno quiere abrir un restaurante, los emprendedores deben hacer esto a través de la alcaldía. Antes esto llevaba meses, prácticamente un año, el tener el permiso para poder vender cervezas o el excelente vino chileno. Ahora estamos haciendo todo para que en no más de 90 días uno pueda tener los permisos. Por ejemplo, para abrir un restaurante o un jardín de infantes, estamos eliminando los obstáculos. Esto es fundamental. La burocracia es tan enorme en América Latina para todo. Antes alguien podía estar haciendo trámites todo un día. Esto se hace ahora en una hora. Estamos agilizando los procesos. Además, tenemos un proyecto de comercio justo para los inmigrantes, porque hay más de 100.000 inmigrantes en Santiago que no tienen su documentación en regla. Ellos empiezan en el mercado informal, tal vez como vendedores ambulantes, tal vez venden sushi o ceviche peruano en la calle de manera ilegal. Hemos adoptado entonces un programa con el gobierno nacional y les dijimos a ellos, vengan aquí a este gran estadio y regularicen su documentación. No importa si vinieron al país de manera ilegal, si se les venció la visa, vengan aquí y regularicen su situación, porque en Chile sin identificación uno no existe. Si uno quiere alquilar una casa para vivir con la familia, el propietario puede ser abusivo porque uno no cuenta con la documentación necesaria. Tal vez puedan cobrarle un alquiler que debería ser de $300, que en realidad se cobra como de 1.000. Vengan aquí, no los vamos a expulsar del país, pero regularicen su situación. Hemos hecho esto en áreas especiales de la ciudad. En esas áreas podrán vender su comida una vez que hayan cumplido todos los requisitos sanitarios. Los estamos ayudando también con los food trucks, si ellos quieren usar ese sistema para vender sus alimentos. Queremos ayudarlos a regularizar su situación en cuanto a documentos y luego tendrán un trabajo. Uno quiere asegurarse de que si compra comida en la calle no va a terminar enfermándose. Es un trabajo duro, pero poco a poco, entendiendo que la informalidad no es el camino. Nosotros trabajamos muy de cerca con la policía, se quitan de la calle a los vendedores ambulantes ilegales, pero por el otro lado les decimos, vengan, regularicen su situación y nosotros vamos a ayudarlos si quieren ser emprendedores. Vamos a ayudarlos, pero preparen su documentación para poder llevar adelante sus negocios y ganar dinero para sus familias. Poco a poco está avanzando. Es difícil porque, por ejemplo, las personas de Haití tienen también la barrera lingüística. Nosotros estamos enseñando creol a algunos de nuestros empleados públicos que trabajan con ellos. Tenemos una tercera pregunta. Voy a cortar un poco la pausa para el café. La tercera pregunta es ¿qué pueden hacer las ciudades para ser más inclusivas?
tal vez 2 minutos por orador y luego tendrán un ratito para la pausa para el café. Profesora Davis. Voy a enmarcar la pregunta. Usted dijo al comienzo que hablaban acerca de la inclusión social y económica. Para mí lo que es importante aquí tiene que ver con la inclusión espacial. Yo sé que ya han hablado de eso en el pasado, pero me parece que el problema de la urbanización, yo trabajo principalmente en América Latina, también en África, el tema del crecimiento de las ciudades, esto realmente ha empeorado con el neoliberalismo que ha dejado a las personas en lugares desde donde no pueden volver. Tenemos que pensar en el espacio de la ciudad. Esto hay que considerarlo rápidamente. ¿Qué es importante? El transporte es muy importante en ese sentido. También los derechos de propiedad de la tierra. Hay una serie de elementos que deben estar en la agenda para pensar acerca de cómo reestructurar la forma espacial de la ciudad. Esta es la agenda. Hay que hacerlo de manera sostenible. Otra cosa que quiero mencionar, porque es otro proyecto con el que he estado trabajando los últimos 10, 15 años, tiene que ver con el problema de la violencia. Eso está relacionado con la segregación espacial. Es importante prestar atención al problema de la reducción de la violencia, porque la realidad de la violencia es lo que impulsa la exclusión, los portones, hacer que la gente se vaya, crear estos bolsones empobrecidos que no tienen accesibilidad, que no tienen oportunidades. Todos esos temas deben estar sobre la mesa. Alcalde Alessandri, 2 minutos. Muchas gracias. Una de las bases de mi programa es Santiago Inclusivo. Ha sido difícil porque Chile es como una isla. En el norte tenemos el desierto de Atacama, en el sur Antártida y los Andes hacia el este. Las personas en Chile son muy aburridas, se visten de gris. Imagínense, tenemos gente de Venezuela, Colombia, Haití, gente acostumbrada a la música, las fiestas, el ron. No, imagínense, esto ha generado conflicto. Cuando yo estoy afuera, hay mucha gente que me dice, alcalde, debe echar a estas personas de la ciudad. Hacen fiesta jueves, viernes, sábado. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, integración en las escuelas. Los niños no hacen diferencias. Yo estoy a cargo de las escuelas públicas en Santiago y ahí tenemos muchas actividades de integración también con los padres. Ahora celebramos, por ejemplo, en septiembre nuestra conmemoración de la independencia. Nosotros hablamos acerca de nuestras tradiciones para poder convivir. Es difícil porque nuestras culturas son muy diferentes. Como Diane dijo también, estamos brindando vivienda a los inmigrantes en el centro de la ciudad. No los vamos a enviar a otro sitio. Durante en 2 años, desde hace 2 años tenemos una oficina de migración en Santiago con empleados públicos que hablan creol. Al principio, la vivienda para los inmigrantes eran resistidas porque la gente pensaba, bueno, va a ser una fiesta permanente esto, pero no, esto está cambiando. Las personas están muy complacidas de que las personas de Venezuela que están escapando de una situación tan difícil estén en Santiago, que la gente de Haití, tan trabajadora, también estén allí. Se están convirtiendo cada vez más en parte de la comunidad. Ha sido un trabajo duro, pero lo estamos haciendo. Doctora Yameru, creo que para mí ambos aspectos, el aspecto social y el económico, son importantes. A menudo veo que cuando hablamos de la inclusión, tal como yo la he experimentado, nos concentramos en el plano social y la vinculamos con la económica. Eso es muy importante, pero creo que la inclusión económica es tan importante como la social. Un elemento
de medida de la inclusión social es si el crecimiento económico ha sido rápido y su capacidad de crear puestos de trabajo digno. Esto también aplica a nivel de las ciudades. Algunas prioridades desde mi perspectiva. Realmente deseo recalcar el tema de la movilidad y el transporte. No solo son impulsores de la exclusión en las ciudades, sino que además son un costo para para los hogares. Nosotros vemos el costo que esto tiene también para la ciudad. Estábamos hablando con la ciudad de Kampala y nos decían, bueno, sus cifras están desactualizados. Estimamos entre $800,000 a $1,000,000 por día de pérdidas debido a embotellamientos. El transporte público es un tema fundamental a considerar estrechamente en nuestras ciudades. No se trata simplemente de no tener recursos. Se trata de dar prioridad al transporte público. Por otro lado, el espacio público. Creo que este es un tema que debemos subrayar. Hay ciudades que se están convirtiendo en junglas de cemento y no se habla del espacio público. De nuevo, no se trata simplemente del costo. No podemos decir que no tenemos medios para tener espacio público. Se trata de las prioridades. Luego, la segregación residencial y social y estos bolsones de pobreza y de prosperidad en las ciudades que se ven perpetuados por los desarrollistas privados. Es necesario regular la manera en que se diseñan las ciudades. Profesor Venables, muy brevemente, ¿cuáles son las principales barreras a la inclusión en el mercado laboral? Hay algunas barreras regulatorias y otras geográficas. Las regulatorias permiten que el sector informal prospere. Uno quiere quitar a las personas de ese sector. Necesitamos que las personas puedan participar en el mercado formal. Y en cuanto a la inclusión geográfica y las barreras, es necesario contar con buen transporte y tener la posibilidad de tener acceso a los trabajos. Lean The Economist del año pasado sobre algunos suburbios tristes de ciudades inglesas y van a tener una buena idea de las personas que se ven excluidas por la geografía. Y una cosa más, disculpe. Sé que aquí contamos con personas de Ciudad del Cabo. Allí ellos entenderán también la importancia del diseño de la ciudad en cuanto a la exclusión. Demos un aplauso a nuestro distinguido panel. Ahora podrán tener el resto del tiempo para su pausa para el café.